Muchas veces los grandes héroes parecen surgir durante los peores momentos de caos y confusión. Acompáñame a hacer una oración, porque esto no funciona y no podemos avanzar si no es a través del poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Hoy queremos que como ríos de agua viva fluya en nuestro corazón tu Espíritu Santo. Hoy queremos que tu voz sea quien capte la atención. Podrá haber muchas distracciones, pero que tú seas, Dios, quien nos llame a un compromiso, a una palabra a lo mejor de consuelo. Te ruego, Dios, que todas las cosas que vamos a meditar, a reflexionar, pues sean puestas todas en ti. Te suplicamos a ti que seas tú quien abra nuestro corazón, que tu palabra penetre, que tu voz pueda llegar a nuestro corazón y que si es algo que una persona necesitaba escuchar hoy para confirmar esa voz, esa palabra que tú tenías para esa persona, pues que se haga, Dios, que se haga tu voluntad en su vida. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a hablar de un libro de los jueces, pero vamos a hablar de un personaje específico. El personaje que escogí es Gedeón, y jueces significa libertador o salvador. Vamos a meditar en el capítulo 6, del 1 al 40. No vamos a leerlo todo, pero voy a estar mencionando algunas partes importantes donde la voz de Dios habla, en este caso a Gedeón, y habla a un pueblo, y el pueblo también se conecta, en este caso tiene una relación con Gedeón. Entonces, la serie que estamos reflexionando y meditando y que he estado predicando en estos últimos domingos es su voz, la voz de Dios, porque es lo que queremos escuchar. Y muchas personas están confundidas de cómo será la voz de Dios, qué es lo que tengo que hacer para escuchar su voz. Y hoy quiero decirte que cuando Dios quiere decirte algo, te lo dice de nuevo. Por eso hoy le titulé Su voz, es la serie, pero vamos a decir así, el subtema es dímelo de nuevo. Dímelo de nuevo. Y vamos a comenzar con esta parte de Jueces, capítulo 6. Voy a comenzar con el versículo 6. Dice, así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. El pueblo de Israel estaba teniendo problemas serios con estos madianitas. El pueblo se había alejado de Dios, como lo vemos en todo el libro de Jueces. El pueblo va y busca adorar a otros dioses, busca hacer lo incorrecto ante los ojos de Dios, porque no solamente era adorar, sino practicar lo que hacían los otros pueblos. Muchos de esos pueblos lo que hacían era oprimir a las personas. Así que en este caso el pueblo de Israel estaba siendo oprimido y lo que hacían es que morían de hambre. Lo que hacían ellos era que sembraban, los israelitas, imagínate el trabajo, el esfuerzo, la siembra. Todos sabemos que es difícil una siembra y más los que se dedican a esto. Y cuando estaban ya a punto de la cosecha, llegaban los madianitas y lo que hacían era recoger todo y destruir lo que estaba ya sembrado. Los campos los maltrataban para que no pudieran comer. Entonces imagínate lo que hacían esto. Y era más o menos en el tiempo de abril y mayo cuando llegaban estos hombres, cuando llegaban los madianitas y asaltaban y les quitaban todo el trabajo y el esfuerzo que habían hecho por mucho tiempo. No eran caprichos. Quiero decirte algo importante de esta historia,
Porque a veces pensamos que eran como caprichos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue opresor y también fue oprimido. Y, y esto es lo que pasaba cuando se olvidaban de Dios. Empezaban a oprimir, entonces a ellos los maltrataban. Vemos en la Biblia el abuso del prójimo constantemente. Por eso para mí, y lo que veo en la Escritura, es que la oración más efectiva es para que Dios intervenga en los abusos que hay de todo un pueblo, de una nación contra el pobre. Esto lo vimos en esta historia, en Gedeón, lo vemos también en Moisés, cuando dicen, no sé si recuerdes, el pueblo clamaba a Dios porque estaban siendo maltratados. David con Goliat, los filisteos, Jesús, en los tiempos de Jesús, los oprimidos. Dios interviene en momentos muy específicos. No hay éxito si no es en comunidad. Y algo que vemos aquí es que el pueblo de Israel moría en manos de los madianitas. Estaban en una situación difícil, compleja, porque se habían apartado de Dios, se habían olvidado de lo que Dios había hecho y ahora estaban siendo oprimidos por este pueblo. Dice el versículo 6, le acabo de leer el versículo 6, dice el versículo 11, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenece a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Ve la desesperación, porque sigue hablando de la desesperación que tenía este pueblo. El lagar era un foso cuadrado o singular, abierto en la roca, lo suficientemente grande para que unas cuantas personas pudieran entrar y caminar, y en ese lagar podían desgranar lo que habían cosechado, poder contar la cosecha, juntarla, pero lo hacían a escondidas. A ese punto estaban, de que recogían rápido y órale, vámonos a escondernos, porque si no, les quitaban todos estos bandidos. ¿Has pasado un momento en tu vida donde aquello que te gusta hacer, aquello que disfrutas, se vuelve algo temeroso? Algo que dices, disfruto hacer estos proyectos, pero de pronto ese proyecto que tanto te gusta hacer, pues ahora te da temor a hacerlo, te da miedo a hacerlo. Pues imagínate, estos hombres, lo que tanto les gustaba hacer, sentían presión por las circunstancias, por los eventos, por todo lo que estaba ahí, estaban perdiendo su confianza en Dios. ¿Te ha pasado alguna vez esto? Donde lo que tanto disfrutas se vuelve a veces una carga, se vuelve un temor, se vuelve miedo. Y perdemos la confianza en nosotros cuando perdemos nuestra confianza en Dios. Y entonces algo interviene. Entonces el ángel del Señor, versículo 12, se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. En este caso, cuando dice el ángel del Señor, se refiere a Dios mismo. Jehová estaba presentándose, Dios mismo estaba presentándose. El Señor estaba con Gedeón y le dice, guerrero valiente. Le recuerda algo a este hombre. Algunos intérpretes dicen que más que guerrero valiente se refería a guerrero honorable o hombre honorable que busca el bien de la comunidad. No solamente era un valiente pensando en él mismo, sino que era una persona honorable que buscaba el bien de los demás. Pues se le presenta a Dios y lo primero que le dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. Lo primero que le hace es, recuerda quién eres. Y le dice, yo estoy contigo. Dios está contigo en este momento. Por eso, este mensaje de su voz, Dios habla. Señor, respondió Gedeón en el versículo 13, si el Señor está con nosotros. A ver, tú dices que estás conmigo, pero entonces Gedeón dice,
si tú estás con nosotros, y está pensando en el pueblo, está pensando en la comunidad. En el Antiguo Testamento, más que un liderazgo de solitario, de campeón, se buscaba a Dios cómo este líder pudiera ser de bendición para muchos. Esa es la idea de este pasaje. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. No sé si alguna vez te has preguntado eso. O le has preguntado eso a Dios. Bueno, si estás conmigo, ¿por qué no te vemos? ¿Por qué no vemos tu poder? ¿Por qué creemos en ese Dios que viene en la Biblia y hace grandes cosas? Y finalmente no vemos cómo salir de esta. Tenemos a los madianitas atrás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? Y no sé si te ha pasado eso. A mí me ha pasado. Cuando hay mucha tensión, cuando hay miedo, cuando hay desesperación y hay frustración. Y el Señor me dice, yo estoy contigo. Ay, Señor, pues, no sé. ¿Será? Y las preguntas de Gedeón son legítimas. ¿Sabes? Tú eres el mayor problema que tienes. Lo primero que dice Dios, ustedes son el mayor problema que tienen. Nosotros mismos somos nuestro mayor problema en las situaciones de fe, de ver a Dios con poder. La pregunta es legítima. Dios, ¿en dónde estás? Pero cuando le dice el Señor, el Señor nos ha entregado a los madianitas, ¿dónde estás, Dios? Pues el Señor habla con Gedeón y le da una indicación, le da indicaciones. Lo que quiero que veamos también en esta parte de la Biblia es cómo Dios habla y trata con Gedeón de muchas maneras y se lo dice una y otra vez. Es la primera intervención que tiene Dios con Gedeón y le dice, aquí estoy, guerrero valiente, Dios, el Señor está contigo. Y entonces Gedeón le dice, no, espérame, ¿cómo que estás conmigo si estamos viendo que nos está yendo muy mal, nos estamos muriendo de hambre? Pues precisamente por eso estoy aquí. Pero Señor respondió Gedeón, ¿cómo podré rescatar a Israel, mi clan, el más débil de toda la tribu de Manasés? Y yo soy el menos importante en la familia. Cuando Dios llama a Gedeón, le dice, tú vas a ser el que va a sacar a tu familia, el que va a sacar a todo el pueblo para que puedan librarse de estos madianitas. Pero como todos los que son llamados, se presenta con un pero. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de todos y yo soy el menos importante de mi familia. Como que esto es una constante en toda la Biblia. Aquel que piensa que es menos, Dios trabaja con él. Aquel que piensa o siente que está desplazado y que no puede hacer nada, pero que tiene un corazón, que tiene un deseo de que Dios trabaje con su vida, Dios dice, aquí estoy. Como aquella parte del apóstol Pablo que dice, cuando yo soy débil, tú eres fuerte. Pero en esta parte, Gedeón dice, oye, ¿cómo le voy a hacer? Soy el más pequeño de todos. Mi clan es el más débil. Además de todo, soy el más chico. Entonces, si los llamo, no me van a hacer caso. Pero Dios confirma lo que le está hablando. Dios confirma su llamado a Gedeón. Versículo 17 dice, si de verdad cuento con tu favor. Fíjate lo que le dice Gedeón. Si de verdad cuento con tu favor. Respondió Gedeón, muéstrame una señal. A ver, ok, ya estamos platicando, ya te presentaste, ya me dijiste que estás conmigo. Bueno, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla. Encontramos que Gedeón comienza la plática, pero comienza con miedo. De hecho, vemos en algunas partes, por ejemplo en el versículo 27, que Gedeón tiene miedo.
Y dice, ay caray, pues como que entrarle así nomás sí me da miedo. Y muestra ese temor. Y es que los héroes en la palabra de Dios, son héroes que tienen miedo, pero así le entran. Son héroes que se sienten incapaces, pero como quiera, hacen la voluntad de Dios. En una entrevista que le hacen a Roberto Gómez Bolaños, le preguntan acerca del personaje del Chapulín Colorado. ¿Te acuerdas? Yo, el Chapulín Colorado. Y le preguntan, oye, ¿el Chapulín es un héroe? Y dice, sí, claro que es un héroe. Él es un verdadero héroe. Oye, pero es miedoso, es torpe, de eso se trata. Dice en la entrevista. Batman, Superman, todos ellos son superpoderosos, esos hombres no tienen miedo de nada. Pero el Chapulín sí. Es tonto, es miedoso, saca la vuelta a las situaciones, pero como quiera, hace lo que tiene que hacer, porque aunque tiene miedo, le entra así. Y esas es precisamente las personas que busca Dios. Aquellas personas que, pues tengo miedo, pero le entro, porque te obedezco, porque sé que tú estás conmigo. Entonces Gedeón le pide la primera señal a Dios y le dice, ok, sí le entro, pero muéstrame una señal. Muéstrame para asegurar que realmente estoy hablando con Dios. Y entonces, Jueces 6, del 18 al 24, él dice esto así como, trae un cabrito, etcétera, y hace toda una cena para el ángel de Jehová, para el Señor. Imagínate, está ahí, está el ángel del Señor, es algo pintoresco esto, que está platicando y le dice, bueno, si tú eres, muéstrame una señal. Y entonces va, y como aquel entonces eran anfitriones, pues va, hace un cabrito y todo, le prepara, etcétera, todo lo que se necesita. Y cuando llega lo pone en la piedra, y al momento de poner la piedra, el Señor toca y se consume todo. Gedeón no pensaba en un sacrificio, Gedeón estaba pensando en darle algo a su anfitrión, pero se da cuenta que es el Señor. Y cuando se da cuenta, dice, ay Señor, me voy a morir. Dice, no, no te vas a morir, no te va a pasar nada, porque te estoy llamando a ti, porque vas a hacer algo increíble, porque yo te voy a hablar y tú vas a hacer lo que yo te digo. Entonces Gedeón empezó a entender que era realmente el Señor, era la voz de Dios. Esa noche, después de ese evento donde habla Gedeón con el Señor directamente, platican, tienen un diálogo ahí, el Señor le vuelve a hablar. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Hago énfasis en la parte derribe el altar porque Gedeón significa precisamente destructor. Y lo que hace Dios aquí es confirmar el llamado y le da seguridad a Gedeón. Y es que cuando escuchas su voz, cuando escuchas la voz de Dios, lo primero que hace es darte seguridad. Ok, estamos platicando, ahora sí te voy a pedir una misión algo tranquila. Es difícil, pero quiero que recuerdes quién eres. Porque si no recuerdas quién eres, si no sabes quién es el Dios al quien estás representando, estás perdido. Puedes tener miedo, puedes tener dudas, puedes tener muchas preguntas. Pero es cuando Dios nos trata tiernamente y nos dice, quiero trabajar contigo. Quiero trabajar primero diciéndote que estoy aquí, estoy contigo. Segundo, te voy a encargar una misión para que recuerdes quién eres. Y Jueces 30 nos dice, Jueces 30 y 32 dice, saca a tu hijo, le exigen porque derribe un altar, lo destruye. Le exigieron a Joab los hombres de la ciudad, tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera.
Así que Dios está confirmando a Gedeón. Poco tiempo después, los ejércitos, estoy en el versículo 33, los ejércitos de Madián, de Amalek y el pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel, cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Y este era un valle donde era un terreno donde había batallas. Entonces, vamos por partes. Primero le dice Gedeón, muéstrame. Dios le muestra su poder, le dice quién es él, tú puedes leerlo. Y luego Dios le da una misión y ahora va a luchar, pero tiene que llamar a todo el pueblo a que se una. Eso es lo más difícil que puede haber con un ejército o con un pueblo que no tiene ejército, que está completamente dividido. Tú y yo sabemos lo difícil que es que una organización se una. Es muy complejo. Hay talleres, hay seminarios, hay de todo, hasta para las iglesias. Oye, nos hablan a unirnos en oración y todo. Pues es un llamado a Gedeón. Tienes que unir a todos. Todos los israelitas tienen que unirse para hacer algo que tengo preparado para ellos. Entonces el Espíritu del Señor, y esto me gusta y lo puedes subrayar, versículo 34, entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón. Y Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas. Y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón, Neftalí, para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Dios estaba respaldando a Gedeón. Le estaba diciendo, aquí estoy, respaldo lo que tú estás haciendo. Versículo 36. Después Gedeón le dijo a Dios, fíjate, ya se había presentado, ya le había dado una misión, ya le había respaldado con el pueblo y con su familia. Y Gedeón le dice, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. ¿Qué te parecen las palabras de Gedeón? Ok, ya, dímelo otra vez. Ya me lo dijiste. Ya me dijiste que eres tú. Ya me dijiste quién soy. Ya me volviste a decir cuál es mi identidad. Y ya me dijiste, me respaldaste a través del pueblo. Pero si de veras vas a usarme, si de veras lo vas a hacer, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Por la mañana la lana está mojada con rocío, pero el suelo está seco. Entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Los oráculos servían para saber cuál era la voluntad de Dios, como el Urim y el Tumim, pero en aquel entonces no estaban esos artículos del sacerdote para saber la voluntad de Dios. Y creativamente Gedeón le dice, ok, dímelo de nuevo. Ya escuché tu voz, pero por favor dímelo de nuevo. Y le pide una señal. Le dice que va a poner, y traigo aquí un algodoncito, pero él llevó un pedacito de una lana de oveja en el suelo. Imagínate que esta es una lanita. Yo no sé de dónde sacó esa lana. Yo no sé si había hecho un sacrificio a Dios. Y de ahí agarró algo. Yo no sé de dónde sacó ese pedacito, pero lo sacó. Y digo, Señor, quiero una señal. Y la señal era específica. La señal era muy específica. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Si la lana está mojada y el suelo está seco, entonces para mí es una señal. Y lo hace. Y Gedeón le pide esto a Dios y Dios es paciente con él. Dímelo por favor otra vez, Señor, porque tengo mis dudas. Y él es paciente y Dios lo hace.
Y eso fue exactamente lo que sucedió cuando Gedeón se levantó, dice el versículo 38. Se levantó temprano a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Se levantó corriendo, a ver, ya me has dado muchas. Y cuando agarra el tazón, se da cuenta que está mojada. Imagínate, todo seco y solamente mojada la lana. Y cuando lo exprime, toca la señal de Dios. Toca el poder de Dios. Bueno, dices, pues ya, Gedeón. O sea, con eso, ¿no? Es suficiente. ¿Qué otra prueba quieres? Ya se presentó, ya la ofrenda que le diste, su pueblo y todo lo que hemos platicado. ¿Ya? ¿Con eso? No, Gedeón, como muchos de nosotros. Versículo 39. Luego Gedeón le dijo a Dios, por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permite usar la lana para una prueba más. O déjame te pruebo otra vez. A ver si no sé si estoy entendiendo muy bien lo que me estás diciendo, Señor. Pero esta vez, que la lana, o sea, parece un niño chiquito ya, Gedeón, ese me hace. Que la lana se quede seca mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. ¿Qué pensarías tú? A mí me pasa constantemente esto con mis hijas. Les he explicado 1,000,000 de veces, muchas veces, 1,000,005 veces, que es importante que coman verduras. Todo el tiempo le estoy diciendo. Y ¿sabes una cosa? No me canso de hacerlo. Y tal vez sea el mismo discurso que les digo, ya sabes, él no vas a crecer, tienes que comer y tratas de hacerle cosas, mira, y circo, maroma y teatro para que coman, pero nunca me voy a cansar de decirles que esto es para su bien. Y yo veo a un Dios así. ¿Te acuerdas de la frase con la que comencé? Los héroes surgen cuando las cosas se ponen difíciles. Y no sé qué estés pasando tú en este momento. Y no sé si sientes temor de decirle, Dios, leo tu palabra, hago esto, pero quiero pedirte algo especial. Lo que me encanta de la palabra de Dios es que las señales son muy diferentes. Es tan creativo nuestro Señor. Nosotros estamos ahí como que nos clavamos en algo y digo, no quiero que vayas a salir oh Señor, yo soy como Gedeón y voy a ponerte ahí y que se moje y que no se moje. No vuelve a pasar esto en la Biblia. No vuelve a haber una zarza ardiendo. Cambian. Porque tenemos un Dios personal y un Dios que busca el bienestar de la comunidad. Y entonces le dice otra vez, por favor, Señor, ayúdame. Dímelo otra vez. Dime qué. Dime cuál es tu voluntad. Y le pide una señal. Y no sé cómo vayas a tomar esto, pero hay algunas veces en que yo he pedido, Señor, háblame. Yo leo su palabra, me congrego en una iglesia, Dios habla a través de la iglesia, me ha hablado muchas veces. Pero hay ocasiones en las que en medio del dolor, no es algo así como que, ay Señor, dame una señal, así como que para ver qué tenis compro. No es eso. Es algo tan íntimo. Es un dolor tal vez que tengas en tu corazón, que tienes que ir más allá. Y no es más oración, sino es el Espíritu Santo el que te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Pero muchas cosas que me han pasado han sido, Señor, háblame. Quiero escucharte. Ya leí tu palabra, ya he orado, pero quiero orar de una manera diferente, de una manera a lo mejor más consciente sobre esto que me está pasando. Y Dios responde. Muchas de las veces que yo he orado así y le he pedido una señal, en su misericordia, en su gracia, Él me responde de muchas maneras. Y doy testimonio
y fe de eso, de que Dios sigue hablando y que su voz sigue presente. Y no solamente te lo dice una vez, tiene la paciencia para decírtelo otra vez. Y tal vez hoy este mensaje sea para ti, diciéndote otra vez lo mismo. Y tal vez tú tengas dudas de qué hacer. Y oye, ya lo vi en su palabra, ya lo vi a través de las circunstancias. Y ahora Pedro me está diciendo que Dios me lo está diciendo otra vez. Pues sí, te lo está diciendo otra vez. Sea lo que sea que Dios esté trabajando en tu vida, te lo dice otra vez el Señor. Va, dale para adelante. O frénate, o quédate quieto, tranquilo. Porque Dios nos recuerda quiénes somos y por qué estamos aquí. Así que esa noche, cuando Gedeón le pidió esto a Dios, versículo 40, así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente, la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Dios es tan paciente, Dios es bueno, que nos habla a través del Espíritu Santo, que es lo más fuerte que tenemos. Su poder está en nuestras vidas. El cristiano del mañana será un místico, alguien que ha experimentado algo o no será nada. Karl Rahner. Mística es aquella persona que se comunica con Dios de forma espiritual. Es una forma en que Dios, háblame, comunícate conmigo, y Dios se comunica con nosotros. San Francisco de Asís dijo: comienza haciendo lo necesario, después lo posible, y súbitamente harás lo imposible. Dímelo otra vez, así como Gedeón le dijo a Dios. Dímelo otra vez, Dios. Creo entender algo. Creo que ese llamado, esto que me dijiste una vez, sigue estando en mi mente. Y es un llamado a servir. Y es un llamado a que tengas fe. Todo se trata de fe. Me encanta cuando Dios hace esto. Cuando Dios tiene paciencia y se escucha su voz diciéndonos lo mismo. Hace unos días estaba con mis hijas y me dijeron: papá, cuéntanos aquella anécdota del rancho. Se las he contado muchas veces, pero les gusta escucharlo. ¿Qué crees que hice? Ya se la saben, ¿cómo crees? Papá, cuéntanos otra vez. Dinos otra vez. Hoy quiero decirte que le digas a Dios, a papá Dios: Dios, dímelo otra vez. Hay cosas que sé que tú me estás diciendo y sé que es tu voz en mi vida y en mi corazón. Por favor, confírmame. Confírmame de la manera en que tú quieras. Ten la confianza de platicar con el Padre y decirle cuál es tu necesidad. Y espero con todo mi corazón que te lo diga otra vez. Padre, hoy buscamos que reafirmes aquello a lo cual fuimos llamados como iglesia, como comunidad. Permítenos seguir escuchando tu voz a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tú sigues hablando en nuestra vida. Este pasaje está en tu palabra y tiene un propósito. Está ahí. Clamamos a ti para que tú nos hables de alguna manera. Dínoslo otra vez. Porque a veces nos distraemos, porque a veces tenemos miedo, porque otras veces también pensamos que no podemos hacerlo. Pensamos que nos quedamos atrás y no nos atrevemos a tener esta plática contigo y a pedirte cosas específicas. Señor, trabaja con nuestro corazón. Así como Gedeón, que tu Espíritu Santo, que alimentemos la presencia de tu Espíritu Santo en esta relación
como individuos y como comunidad. Háblanos, Dios, es lo que deseamos. Porque no es la cantidad de veces con las que hablas, sino con una sola vez, 2 o 3 veces, con la que sea, Señor. Tú eres paciente con nosotros. Así que permítenos ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo y aquí estaremos meditando en esta serie de mensajes, su voz. Hasta luego, familia Crecer.